Este libro retoma la historia de nuestro nivel, siempre en la vanguardia, incluyendo las luchas, logros y tensiones que nos permitieron, estoy leyendo, sí, o nos permitieron llegar a lo que somos en la actualidad. Ella, la autora que ahora te presento, investiga y desarrolla ideas. Bienvenidas, ellas, las ideas. Tensiones, recorridos y resoluciones que dan cuenta de la trayectoria y los actores involucrados en ella. Mira, este libro se titula Historia y Pedagogía de la Educación Inicial. Historia y Pedagogía de la Educación Inicial. Yo te diría que no es un título, es un llamado a batalla cultural, a batalla de época, a batalla respecto a la resignificación histórica en la lucha por la educación, desde el proyecto sarmientino, lo dije bien, hasta los inicios del siglo XXI. Ella es Mónica Fernández País, está con nosotros, tiene una larga trayectoria de educadora, de militante, doctora en educación, Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, no terminamos ni mañana si te leo todo, ¿no? ¿Cómo te va, Mónica? Hola, ¿cómo te va? Bien. Gracias por permitirme estar acá. No, pero ¿qué significa, Mónica, este libro como herramienta de formación y actualización de saberes para los docentes, las docentes? Mira, es una oportunidad de poner a disposición algunas cuestiones que hacen en la historia de la educación argentina, que no se habían contado, que estaban como veladas. Es también la oportunidad de poner ahí a disposición algunos de mis propios interrogantes y los que surgen de la investigación. Y también es una invitación a pensar que la educación inicial, lo que habitualmente se conoce como el problema del jardín de infantes, no es un tema de la goma eva y la tijerita de picos, sino es un problema político, es un problema de la política pública que tiene, en el caso de América Latina y de nuestro país, un debate crucial en estos tiempos, que también tiene un debate crucial a nivel internacional, no en vano va a ser uno de los temas de agenda del G20 en Japón este año. Entonces, ahí hay una oportunidad de ponernos a discutir, una excusa y también la necesidad de desarmar ese relato romántico de lo que era ser maestra jardinera, ¿no? Hablamos de políticas de infancia con Mónica Fernández, ¿sí? ¿Cómo es el abordaje en el nuevo tiempo donde la mecánica de la tecnología con las redes hace que los chicos del último tramo de cursada de infante al primer grado, segundo grado, lleguen con Minecraft y estos juegos que tienen con las computadoras que están como absortos en ellos, ¿no? Conozcan más de estos juegos que de nuestra historia, por ejemplo, que San Martín o Sumar y Restar o lenguaje, ¿no? Porque encima hablan como escuchan al que traduce justamente las series, ¿no es cierto? Y bueno, es una mezcla de idiomática. Por otro lado, tiene una versatilidad desde el punto de vista tecnológico que es envidiable, ¿no? Por supuesto. Mira, me parece que la educación en general, ¿no? Y la educación de los más chicos tienen un desafío ante la llegada de las nuevas tecnologías, la vida virtual que nos está atrapando a todos. Me parece que en el marco del debate pendiente acerca de lo que estamos discutiendo es con qué mundo recibimos a los que van llegando, ¿no? Entonces, hay un debate pendiente en relación a esto. ¿Los recibimos solo con la tecnología? ¿Les proponemos que la tecnología quede para un tiempo posterior, con mayor edad? Los niños y las niñas, los pibes, como decimos nosotros, para que nos demos cuenta de que hablamos de todos, ¿no? De los que tienen una cama cómoda, un colchón en la calle, encuentran en la virtualidad un lenguaje que les resulta familiar, porque lo encuentran cercano desde que nacen, pero al mismo tiempo son invitados a ese lugar por las familias. Muchas veces uno ve bebés de 8 meses que tienen delante una pantalla y un adulto que no intercambia, no sostiene la mirada, no conversa. Ahí tenemos un tema pendiente, una conversación como adultos responsables de estos que van llegando. Y yo no quiero decir que es mala,
pero creo que no es la única manera de construir culturalmente, de construir comunidad, de construir ciudadanía, y ahí la pregunta hay que hacérsela, ¿no? Mónica Fernández, Políticas de Infancia, ella habla, bueno, ¿cómo hacemos el abordaje con respecto a con qué mundo, ¿no? Yo le quiero repreguntar, si ustedes me permiten, Mónica, ¿me permitís? O, ¿con qué mundo o para qué mundo? Exacto. ¿Para qué mundo? No, a ver, la llegada de los niños al mundo nos invitan a repensar nuestro lugar, nos producen el miedo de que estas comodidades que hemos construido se alteren y hay un empecinamiento cada vez mayor de decirles, bueno, esto es como está hecho y no hay otra forma de producir transformación. La novedad, el arte, la cultura, la transformación creativa es una amenaza de pronto. Me parece que ahí, ¿para qué mundo, no? ¿Qué mundo vamos a construir para ellos? ¿Con qué mundo los esperamos? Como decía José Martí, ¿no? Contarles de qué está hecho el mundo y qué han hecho los hombres hasta ahora, porque ahí hay un desafío. Vos decías recién esto de la historia, ¿no? Es decir, las computadoras no cuentan la historia, no cuentan la memoria. Nosotros consideramos que la educación inicial tiene que insertarlos en el mundo real, y ese mundo real incluye contar la historia de la memoria, verdad y justicia en la Argentina, por ejemplo. Y incluye contar que hay un conflicto cada día por vivir, ¿no? Y que el jardín de infantes ya no es más el lugar para el mundo feliz, las sonrisas y las cuestiones agradables, sino que es el lugar donde uno empieza una vida social y una sistematización de aprendizajes, pero no necesariamente un lugar que deja de lado el juego, que deja de lado la vida, de la fantasía de la infancia, y además ayuda a recrear la cultura de los adultos, ¿no? Es decir, uno cuando está con los pibes es pura imaginación. Ahí has tocado una tecla, has tocado un nervio cultural muy sensible. Ayuda a recrear la cultura de los adultos o ayuda a refundar culturalmente a los adultos, me pregunto, ¿no? Porque de repente hoy estamos con distintos anclajes a la hora de ayudar a un hijo a poder estudiar, a poder comprender, incluso un deber que les dejan, ¿no? Pero también a discutir, ¿no? Pongo un ejemplo, en una mesa familiar, alguien cuenta de la familia que leyó un material muy lindo, muy rico, sobre cómo se fraguó el descenso, el alunizaje, el descenso del hombre a la luna, con un gran cineasta, uno de los más enormes cineastas que hay en esta era moderna. Bueno, entonces uno de los niños de 6 años dice, ¿cómo no llegaron a la luna? Papá, vos me hablás que el hombre llegó a la luna, que hay una navecita que camina por ahí, saca fotos. ¿Cómo es esto? Entonces hubo toda una discusión entre lo legítimo, ¿sí? Y lo que es ilegítimo. ¿Cuánto pesa eso en la escuela pública, en el jardín? ¿Cuánto pesa esto de ir advirtiendo a los niños, ¿no? Lo legítimo, lo ilegítimo? Y me parece, a ver, ahí hay una discusión que es la discusión por el que enseñarles, ¿no? ¿Qué les decimos? Y entonces ahí entra lo legítimo y lo ilegítimo como parte de las discusiones. Yo creo que antes de esa discusión, la educación inicial ha tenido hasta ahora un acercamiento a un bagaje de contenidos que contaba una historia, digamos, que negaba, por un lado, el costado político de la vida de todos los que transitamos las sociedades en la actualidad, pero también la posibilidad de que el conocimiento científico sea algo necesario desde que se nace. Entonces, daba lo mismo por ahí contar y armar una historia alrededor del hombre que llega a la luna, como, voy a darte otro ejemplo yo, pretender que para reconocer o conocer la información acerca de lo que pasó alrededor de la vida de Sarmiento, de San Martín y de su obra, los chicos jueguen a los campamentos. ¿Por qué? Porque San Martín, estoy con Sarmiento hoy, estuvo en los campamentos de la guerra. Entonces los chicos, durante una época, se estilaba mucho que hicieran campamentos para entender la guerra de San Lorenzo, o sea, una batalla, jugar un campamento, no tiene nada que ver. Bueno,
el Jardín de Infantes ha construido ese tipo de, digamos, de infantilizaciones de los contenidos que hoy estamos diciendo, bueno, hay que revisar todo esto. ¿Cómo es que nos pasa esto? Entonces, imagínate que si fantaseamos con una batalla, bueno, no sería un problema para nada decir ilegítimamente lo del hombre que llega a la luna, ¿no? Mónica, ¿en qué nivel de retraso se encuentra la educación argentina? Y si me permitís, agregamos la latinoamericana con respecto a cuál es la educación, de paso digo, más avanzada que hay en el mundo, donde los saberes, la actualización de los saberes están en un registro sistemático permanente. Mira, yo creo que, a ver, no sé si podemos hablar de atraso, creo que son tiempos diferentes y culturas diferentes. En el caso de la educación inicial, si nosotros pensamos que el paradigma de comparación puede ser el caso de Finlandia, que fue el más nombrado en los últimos tiempos en los medios, tenemos que decir que Finlandia no tiene educación inicial como nosotros. La educación empieza a los 7 años, de manera sistemática a cargo del Estado, pero sí tiene y sí reconoce una educación que dialoga con lo que pasa en las familias y de la cual el Estado se hace cargo para poder acompañar los tiempos de trabajo de los padres. ¿Y cómo se hace con las diferentes capas sociales ese diálogo? Y bueno, ahí el Estado subsidia a los sectores menos favorecidos, que no tienen brechas tan amplias como las que tenemos en Argentina o en los demás países de América Latina, pero sobre todo tienen una disputa que es muy parecida a la que tenemos en nuestros países, que es la disputa de quién se hace cargo de educar a esos más chiquitos. Si es el espacio del desarrollo social, la asistencia social, o es el espacio de la educación. El Ministerio de Educación o el Ministerio de Desarrollo Social. Ese problema lo tiene la Argentina y lo tiene Finlandia. Con lo cual nos pone arriba de la mesa, me parece, una cuestión que es, digamos, no me gusta decir la deuda, porque me parece que no hay una deuda, sino hay maneras de entender el tema diferente, que es poner la discusión arriba de la mesa. O sea, no se discuten las políticas públicas para la primera infancia de manera integral, desde una mirada multisectorial, pero sobre todo hay una suerte de confusión, y sobre todo en estos tiempos del género. ¿Es confusión o es una política de clases hecha adrede? Mira, yo creo que algo de eso hay, pero digo confusión en términos de quienes estamos cercanos al tema por momentos. Cuando uno enuncia en el discurso, enuncia el derecho de la familia a que le cuiden al chico, y por otro lado tenemos los derechos, la Convención de Derechos del Niño, que dice, no, el niño tiene derecho a la educación. Exijamos, decimos quienes estamos trabajando en el lugar de la perspectiva educativa, exijamos que el Estado desarrolle distintas políticas. ¿En qué momento un niño empieza a tener una capacidad de razonamiento crítico? Los niños ven el mundo y lo entienden de una manera que les permite discernir. Los libros de psicología dicen a partir de los 4 o 5 años. Ahora, los niños entienden el mundo desde que nacen y los niños se dan cuenta absolutamente de todo, que no puedan transmitirlo como lo hacemos los adultos con un lenguaje verbal elaborado, no quiere decir que no estén viendo. Los niños entienden perfectamente lo que pasa. Mónica Fernández, estoy llegando al final, me gustaría poder seguir haciendo este programa contigo, porque el tema de políticas de infancia hicimos volamos así, sí, ¿no? Sí. Sí, pero digo, a ver, si vos tuvieras que despedirte de este programa hasta tu próxima visita, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que proponés que le echemos la mirada y se intervenga inmediatamente? Porque aparte hoy tenemos una crisis tan profunda, aberrantemente profunda, que tenemos a los chicos que están yendo a las escuelas para poder comer, ¿no? Y pensaba siempre, yo sostengo siempre al educador de Simón Bolívar, al gran maestro que tuvo Simón Bolívar, que le decía que hay una cosa es ir a la escuela y aprender y otra cosa es prepararse para cambiar y manejar el destino, ¿no? Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. No me igual que Martí también, ¿no? Martí creía que los niños pequeños eran los que iban a construir el pueblo, ¿no? Y le dedicaba obras a ellos. La mayor preocupación que me atraviesa en este tiempo, ¿sabes?, que tiene que ver con digamos, la falta de discusión acerca de cuál es el proyecto de política pública que tenemos para la primera infancia. ¿En el Estado y entre los docentes?
En la sociedad, no está instalado. Hay una discusión que tiene que, esto que decía yo recién, que tiene que ver con que los padres tengan a alguien que les cuide a los chicos. Y es válida y es genuina y está encabezada hace muchos años por los sectores feministas. Pero también hay una discusión que tiene la voz ausente de los enfants sin voz, ¿no? Decía Giorgio Agamben, que son los niños, que es disputar por su propio derecho a la educación. Es decir, que puede ser ir al jardín de infantes como puede ser una política de trabajo en los espacios públicos, de espacios lúdicos, disponibles para las familias de todos los sectores. Esa discusión no está hoy vigente. Estamos discutiendo con los think tanks si es lo mismo ir al CPI que ir al jardín de infantes. Tenemos un presidente que en su primer discurso presidencial dijo que iba a crear 3.000 jardines y en el último de marzo de este año dijo que teníamos 16.000 CPIs y una propaganda que estamos viendo todos en las redes diciendo que a los niños más pequeños con que los estimulen y los cuiden es suficiente. Nosotros creemos que eso no es así, que la educación es una transmisión de cultura, una construcción de ciudadano que hay que defender como sea desde todos los espacios políticos, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que pensar que es uno, todos tenemos que encontrar una voz común y es una mirada intersectorial, que no dice que solo lo puede hacer el maestro, sino que es con la comunidad, con la familia. Eso no está puesto en las agendas, digamos, partidarias, no está puesto en las agendas políticas, en el caso de nuestro país. Y lo que más me preocupa, lo que más nos preocupa es que quienes están bajando líneas sobre eso es la OCDE, es el G20, es decir, hay alguien que está diciendo y mucho. Totalmente. Mónica, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Ojalá que antes de terminar el mes que viene, dentro de 30 días, te podamos tener con nosotros. A ver qué pasó en las plataformas políticas, ¿no? Con respecto a este tema. Bárbaro. Me gustaría mucho. Y Mónica Fernández, esto se puede conseguir, ¿no? Estamos en Homo Sapiens Ediciones, ¿sí? Sí, estamos en las librerías está Historia y Pedagogía de la Educación Inicial en la Argentina desde el proyecto sarmientino hasta los inicios del siglo XXI. Mónica Fernández País. Decir por último que las clases dominantes han creado una especie de resignación como esperanza de los vencidos. Eso hay que requebrarlo, hay que romperlo, hay que resignificarlo, porque primero no podemos sentirnos vencidos. La esperanza es de los vivos, de los que están de pie, de los que piensan reconstruir un destino a cada instante. Y esto tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con el analfabetismo político, por ejemplo, también, que tiene un montón de construcciones, ¿no? La mediática, la política. Por eso también desde la escuela, desde la primaria. Y me parece que el tema de la educación, cuando hablamos de batalla cultural, es central. Creo que hay que volver mucho a las fuentes y desde ahí resignificar con el tiempo presente. Ojalá que nos pueda ayudar nuestra querida Mónica Fernández pronto por aquí. Yo sentí que aprendí un par de cositas hoy, porque yo tengo 4 nietos, entre los 4 y los 8 años, y siento que aprendí. Así que te agradezco mucho. No, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias por preocuparte de un tema que es el que nos ocupa hace tanto, pero que hoy creo que necesita ser puesto arriba de la mesa en todas las casas. Ojalá que te tengamos muy pronto por acá y poder, ya leyendo mejor el libro, hacer preguntas más interesantes. A ustedes, busquen en las redes, se consiguen informaciones variadas y ricas sobre este tema. Y gracias, nos encontramos.